Capítulo 7. Representación e información a revelar. La entidad informa en los estados financieros todo lo relacionado con los elementos de los estados financieros que serían los activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos. Toda esta información la presenta mediante una comunicación efectiva, haciendo que ésta sea más relevante y de representación fiel, que sea comparable y de comprensibilidad. Para hacer una información de los estados financieros se requiere, primero, centrar en los objetivos y principios de representación e información a revelar en lugar de centrarse en reglas. Segundo, clasificar la información de forma que las partidas similares queden juntas y las de diferente forma queden separadas. La tercera, que la información sea relevante y no innecesaria o agregación excesiva. El costo restringe decisiones sobre la información a revelar. Por eso, al hacer estos estados es importante esta información, ya que puede justificar los costos de proporción y utilizar esa información. Los objetivos y principios de la representación e información a revelar. Estos objetivos van relacionados con la comunicación efectiva. Y para que esta información sea efectiva, requiere un equilibrio entre dar información relevante y de representación fiel a los elementos de los estados financieros, dar información comparable entre la misma entidad durante un periodo determinado o entre diferentes entidades durante periodos diferentes. Clasificación. La clasificación es la organización de los elementos sobre la base de sus características compartidas. La clasificación junta de todos los elementos puede desorientarse a la información relevante, reducir la comprensibilidad y la comparabilidad, y se puede perder la presentación fiel de los elementos. La clasificación de activos y pasivos se aplica en una unidad de cuentas seleccionada para los activos y pasivos, y en ocasiones puede separar esto solo cuando los componentes por separado mejoran la utilidad total. Un ejemplo podría ser separar los pasivos y los activos en corrientes y no corrientes. La compensación es cuando una entidad reconoce como activo y pasivo dos cuentas separadas, pero los agrupa en un estado de situación financiera con un importe neto único. Clasificación de patrimonio. Para que la información sea útil, es necesario clasificar los derechos sobre el patrimonio por separados, si tienen características separadas, incluso si algunos de ellos están sujetos a requerimientos concretos de carácter legal, de regulación o de otro tipo. La clasificación de ingresos y gastos. Los ingresos y gastos proceden de la unidad de cuenta seleccionada por un activo y pasivo. Si son diferentes, se hacen por separado. Por ejemplo, un cambio en el valor corriente de un activo puede influir en los efectos de los cambios de valor y la acumulación de devengo de interés. Estado de resultado del periodo y otro estado integral. Los ingresos y gastos se clasifican e incluyen en el estado de resultado del periodo y en otro resultado integral. El estado de resultado es la principal fuente de información sobre el rendimiento financiero de una entidad para el periodo que se informa. El estado contiene un total y un subtotal del resultado del periodo. En principios, los ingresos y gastos incluidos en otros resultados integrales en un grupo se reclasifican desde otro resultado integral al estado de resultado del periodo en un periodo futuro, cuando éste proporciona información más relevante y de representación fiel. La agregación es la adición conjunta de los ingresos, los gastos, los activos, los pasivos y los patrimonios que tienen características compartidas y están incluidas en la misma clasificación. Este tiene una información más útil, resumiendo un gran volumen de detalle. Oculta parte de este detalle. Por ello, necesita encontrar un equilibrio entre la información relevante sin que se cubra de información o detalles muy insignificantes.